Sean todos bienvenidos a más un webinar promovido por SoftExpert. El evento de hoy presenta cómo definir y asegurar resultados a través de la gestión por indicadores. La presentación será realizada por María Angélica Castellani, especialista en Change Management y en gestión estratégica de conocimiento, actuando hace más de 20 años en gerenciamiento de proyectos, mejoría de procesos e implantación de PMO. Deseo a todos un buen webinar. Para quien no me conoce, yo me llamo María Angélica Castellani, soy certificada PMP y tengo 2 certificaciones de Scrum Alliance dentro de la línea Agile. Y trabajo en gestión de proyectos hace muchos años. Vivo en São Paulo, Brasil, y estamos hoy trabajando un poco con el tema indicadores para poder presentar mejores resultados, ¿sí? Bueno, el tema de hoy es cómo definir y asegurar resultados en esta gestión de indicadores, ¿sí? Y principalmente porque garantizar resultados, aquellos tangibles, porque el gran desafío de los indicadores es justamente medir a aquello que no se puede ver, o que no se puede tocar, que son lo que se llaman los intangibles, ¿sí? Como por ejemplo la satisfacción del cliente, el compromiso del equipo, el compromiso de los stakeholders, por ejemplo, qué cosas de innovación incorporaron en un portfolio de proyectos, etcétera. Son cosas que no podemos tocar así, pero que van a generar una importante diferencia si se consigue justamente ese activo, digamos así, como por ejemplo cambiar la cultura de las personas, ¿sí? Y entonces, ¿por qué hacemos una gestión por indicadores? Esa gestión por indicadores últimamente viene tomando cada vez más importancia. Primero se ha utilizado como un recurso de un balance scorecard para medir los avances en hacia un determinado objetivo, ¿sí? Entonces, siempre fue un recurso para poder mostrar mejor el desempeño o mostrar la tendencia al futuro, ¿sí? Pero hoy en día, como la cantidad de proyectos aumenta y la velocidad de resultados también, porque somos exigidos para mostrar lo más rápido posible, siempre, ¿no? Y entonces, y cada vez tenemos nuestro conjunto de proyectos, bueno, yo digo portfolio, muchos en latino, los latinos dicen portafolio, ¿sí? Entonces, ese conjunto de proyectos cada vez es más grande, ¿sí? Yo tenía 10, 12, pero hay personas hoy que tienen 50 proyectos o más, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacen para mostrar los resultados de ese conjunto de proyectos? Obviamente necesitan de un software, porque hacer eso manualmente no sería viable muchas veces, ¿no? No sería posible. Pero pasó ya de ser un recurso para ser una necesidad. Y esa necesidad viene porque en estos ambientes, porque el escenario está cambiando constantemente, ¿sí? ¿Y qué es lo que viene cambiando? Son cada vez más complejos, pero muchas veces no por complejidad en sí, sino por las características de la globalización, ¿sí? Los cambios tecnológicos. Constantemente la tecnología hoy está cambiando. Las premisas de un proyecto o la hipótesis también cambian, pueden cambiar a lo largo del proyecto. Entonces, no tenemos nada fijo. No es como antes que decíamos, bueno, tenemos un proyecto para 5 años, sin cambiar nada. No, ahora los cambios son cada vez más constantes, ¿sí? Y muchas veces puede pasar y me imagino que a ustedes también le ha pasado, que las personas que aprobaron su proyecto en el momento de comenzar, de aprobar el Project Charter,
no están en la finalización del proyecto, salen o porque salieron de la empresa o porque fueron asignados a otros departamentos, ¿sí? Entonces, la persona que viene puede ser que cambie el objetivo del proyecto, ¿sí? Que ponga otras prioridades, ¿sí? Que cambie el alcance del proyecto, ¿sí? Que incluya nuevos cambios, ¿sí? Etcétera. O sea, estamos en ambientes constantemente, de constantes cambios, ¿sí? Totalmente, ¿sí? Y eso también, esos cambios constantes hacen a la complejidad. Bueno, entonces dijimos que los cambios son constantes. Tenemos complejidad, tenemos incertezas e imprevistos constantemente, ¿sí? Ese es el escenario donde nuestros proyectos están inseridos, ¿sí? Y obviamente para todos, por todos esos motivos, esos proyectos que pueden ser estratégicos o operacionales, se necesita información. ¿Para qué? Para que se puedan tomar decisiones en el momento que se necesitan. Nosotros, tener solamente información nos sirve, ¿sí? No es correcto. Precisamos tener esa información para tomar decisiones. Y no posiblemente el gestor de proyectos, sino el nivel estratégico de la organización. Precisa, obviamente, entonces, tomar decisiones y tener esa información actualizada, ¿sí? Bueno, entonces nosotros tenemos que cambiar la forma de pensar, por eso está esa figura ahí. Nosotros tenemos que cambiar un poquito cómo pensamos con relación a las mediciones y a los indicadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros, obviamente, así como ya muchos de ustedes trabajan con los controles de valor ganado, ¿sí? Tienen un sistema de indicadores y ese sistema de indicadores son un conjunto de indicadores, ¿sí? Un grupo de indicadores relacionados a un determinado tema. ¿Sí? Y ese conjunto de indicadores va mucho más allá que ese valor ganado. ¿Por qué? Ese valor ganado fue introducido comenzaron a utilizarlo el gobierno federal de los Estados Unidos como con el objetivo de entender mejor los aspectos financieros de los programas para ser utilizados en grandes proyectos. Y eso fue en 1967, que surgió a través de la ingeniería, ¿sí? Y también para grandes adquisiciones, ¿sí? Con el intento o la necesidad de establecer una metodología más consistente que defina mejores prácticas, ¿sí? Entonces, esa información obviamente es para saber cómo está desempeñándose mi proyecto, ¿sí? Pero nosotros ahora, en esta situación, con todo ese escenario que ya les dije, precisamos empezar a ver más adelante y no tanto para atrás, que es lo que fue, ¿sí? Nosotros medimos siempre lo que hicimos, o sea, el pasado, pero precisamos tener una previsión a futuro, ¿sí? Entonces, yo les pregunto a ustedes, cuando decimos gestión por indicadores, hay que definir indicadores, estamos cada uno de ustedes en su empresa, viene su gestor, su director, y les dice, bueno, tenemos que implantar un sistema de indicadores. ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Qué es lo primero que aparece en la cabeza de ustedes cuando dicen hay que hacer algo con los indicadores? Normalmente todo el mundo piensa en algo y ese algo es diferente de todas las personas, ¿sí? En la mayoría. Entonces yo hago siempre algunas presentaciones y conferencias, pregunto, ¿qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué es lo que viene en su cabeza como primera idea de qué harían si alguien viene y les dice así? Bueno, hay que implantar indicadores.
arremangarse todo el mundo que a partir del lunes tenemos que implantar un sistema de indicadores. ¿En qué pensarían? Bueno, yo, cuando a mí me sucedió, ¿sí? ¿Qué es lo que hice? Me asusté, realmente. ¿Qué es lo primero que pensé? Dije, no sé de indicadores, no tengo sistema, no puedo hacerlo tan rápido porque no conozco, ¿sí? Entonces me vinieron un montón de cosas como primera impresión, ¿sí? Porque no sabía, no conocía el tema, ¿sí? Ahora, a raíz de ese momento, bueno, empecé a conocerlo porque me presentaron una necesidad y entonces tuve que hacerlo, ¿sí? Y ahí fue que comencé, pero obviamente en ese primer momento lo que siempre piensan, ¿sí? Es asustarse porque no sé, ¿sí? Exacto, sí, tienen que saber cuáles son los importantes, qué es lo más importante, ¿sí? Tenemos que comenzar por determinar justamente qué es lo que vamos a medir, ¿sí? Y algo importante que justamente es romper un poco el paradigma, ¿sí? Que indicador es una relación lógico-matemática, ¿sí? Si yo no tengo esa lógica desarrollada, posiblemente los resultados numéricos que voy a entregar a través de los indicadores no sirvan, ¿sí? O llega un momento que no sea efectivo o no me muestre dónde estoy o no me sirva para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que pensar que tenemos que hacer algo lógico. Y eso es lo que le voy a explicar justamente hoy. ¿Cómo definir a través de un pensamiento lógico? ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que pensar que, por ejemplo, en ese gráfico, tenemos un diseño transversal de una organización, ¿sí? Donde se ejecutan proyectos. Y así como Piambok dice, nosotros tenemos un alcance relacionado a la gestión del proyecto y otro alcance relacionado al producto que estamos haciendo. Entonces tenemos proyecto y producto, ¿sí? Muy bien, entonces nosotros tenemos esas dos definiciones de alcance, que uno nos dicen sobre el éxito del proyecto y otro sobre el éxito del producto, relacionando desempeño y calidad del producto, ¿sí? Que funcione. Y los dos sumados me van a mostrar el desempeño, el resultado del proyecto en sí, ¿sí? Y obviamente los dos juntos que consiguieron a través del proceso de la gestión de proyectos llegar a ser el producto, van a generar algún valor para la organización, algún beneficio. Y posiblemente ese valor y ese beneficio no sea el día después que terminó el proyecto. Puede ser que eso tarde un tiempo, ¿sí? Entonces tengo que eh, posiblemente la gestión estratégica tiene que pensar quién va a verificar si ese después del proyecto, después de un determinado tiempo, consiguieron entregar ese resultado, entregar valor, ese beneficio esperado para el desempeño o el mejor desempeño de la organización. Entonces nosotros tenemos que pensar que en todos ellos tenemos que poner los indicadores, tanto en la gestión del proyecto, en el desarrollo del producto y principalmente en medir lo que realmente entregó, el resultado, lo que fue hecho a nivel de valor, ¿sí? Y de beneficio para la empresa y para el cliente, ¿sí? Valor obviamente son resultados financieros, ¿sí? Pero no son los únicos. Muy bien, entonces podemos decir que en el primer rectángulo de la izquierda, ¿sí? Nosotros en los dos que hacen al desempeño del proyecto, nosotros tenemos que definir los indicadores que impulsionen
aquellos resultados que me van a servir para tomar decisiones, ¿sí? Entonces, tenemos como nombre, así, tomé esos nombres porque me resultaron más didácticos, ¿sí? Entonces tenemos impulsionadores y de resultados, ¿sí? Y yo lo ejemplifico, esa lógica, utilizo una imagen como la que ustedes están viendo, que es un árbol, ¿sí? Ustedes pueden decir, pero bueno, María Angélica, nosotros estamos hablando de indicadores. ¿Qué tiene que ver un árbol en este momento? ¿Sí? Entonces, yo les digo, bueno, vamos a asociar con los indicadores como si fuera un árbol. ¿Por qué? Para que ustedes no se olviden de esta asociación y la utilicen cuando hacen ese racionamiento, ese raciocinio lógico, ¿sí? Entonces, dentro, la sustentación del árbol, obviamente todo el mundo sabe, ¿no? Lo estamos viendo ahí, es la raíz. ¿M? Sin la raíz yo no consigo hacer que el árbol se quede en pie, o que dé frutos, o que tenga hojas, o que se mantenga vivo, ¿sí? Entonces, esa raíz va a tener la función o va a representar el éxito de mi portfolio o de mi sistema de indicadores, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a dar sustentación a todo el resto. ¿M? Entonces, ¿eso qué sería? Por ejemplo, podemos definir como éxito de un conjunto de proyectos que será garantizar resultados tangibles para permitir la toma de decisiones rápida y eficaz, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer lo posible para conseguir números, indicadores que me permitan tomar decisiones. Eso sería el éxito de mi conjunto de proyectos, ¿sí? Bueno, pero ¿cómo voy a llegar a eso? ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Bueno, nosotros tenemos que seguir construyendo el árbol, ¿sí? Y vamos a decir que lo segundo que va a mantener los frutos del árbol, que sería el tronco, son los objetivos, ¿sí? Entonces, a partir de la definición de éxito, yo voy a definir cuáles son los objetivos que debo alcanzar, obviamente más estratégicos o importantes, para construir después el sistema de indicadores a través de esas definiciones, ¿sí? Como, teniendo como base esas definiciones, ¿sí? ¿Y cómo digo cómo son los objetivos, ¿sí? ¿Cuáles son esos objetivos de un conjunto de proyectos? Entonces, una sugerencia mía para que ustedes puedan inspirarse es una encuesta que ha hecho en 2006 un especialista en proyectos, que se llama Brian Hobbs. Él es canadiense, ¿sí? Y decidió hacer una encuesta en todas las oficinas de proyectos. Yo a veces digo escritorio de proyectos, me concentro en lo que digo, y tienen diferentes significados. En Brasil, el PMO es escritorio de proyectos, porque escritorio es oficina. Y en América Latina es oficina. Entonces, si yo me acuerdo, voy a decir oficina, y si no, voy a decir escritorio, y si no, voy a decir PMO, ¿sí? Entonces, que son lo mismo. Entonces, él quería saber qué estaban haciendo los PMO del mundo, porque no tenían un manual de mejores prácticas, ¿sí? Entonces, él realizó esa encuesta, pasó un cuestionario para responder para varias empresas de Canadá y para otras de Europa, de Estados Unidos y de Australia, ayudado con personas, con otros especialistas en varios lugares del mundo, ¿sí? Entonces, él hizo este relevamiento en 500 empresas de diferentes tamaños y tipos de actividades, ¿sí? Y sacó una conclusión. ¿Cuál fue la conclusión de ese trabajo? Fue que esas empresas realizan, así, no todas, sino que extractó 27 actividades como importantes, ¿sí? Como actividades estratégicas sería, ¿no? Que hace un PMO
para sustentar un conjunto de proyectos. Entonces, ese material, ese documento está disponible en el site de PMI, pmi.org, así que lo pueden entrar, lo buscan y ese es el nombre que está ahí, ¿sí? Pueden buscar por Hobbes, que aparece rápido, ¿sí? Entonces, ahí están todos los resultados y cada uno de esos 27 ítems, ¿sí? Bueno, entonces decimos, yo tengo decisiones estratégicas, ¿sí? Pero, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros partimos de un objetivo, ¿sí? ¿Se acuerdan que dijimos de una definición de éxito, ¿sí? Que esa definición es definir resultados tangibles para poder tomar decisiones de una forma rápida y eficaz, ¿sí? Entonces tenemos que definir objetivos, está bien, tenemos que llegar ahí, conseguir eso. Pero ¿qué tenemos que hacer para que eso sea realidad? Dependiendo de la situación de mi panorama, de mi empresa, donde los proyectos están siendo ejecutados o no, preparados, planificados o pensados, ¿sí? Tengo que desarrollar competencias de los profesionales. Tengo que definir e implantar una metodología para poder flexibilizar el proceso y que pueda implantar los indicadores para generar esa información para la toma de decisiones. Y también tengo que monitorar y controlar cómo están siendo gerenciados los proyectos y los procesos, porque de eso dependo para tener mejores resultados, obviamente, y tener información mejor, con mejor calidad, ¿sí? Entonces, ¿y por qué no se están haciendo bien las cosas en esa empresa? Entonces defino esos grandes objetivos, que se acuerdan que esos 3 objetivos son el tronco del árbol, ¿sí? Que va a sustentar, que va a dar, digamos, base al resto de lo que tengo que construir. Entonces, a partir de esos 3 objetivos vamos a continuar, ¿sí? Tengo la definición de éxito que ya dijimos, la definición de esos 3 objetivos que le comenté, ¿sí? Y tenemos a continuación, ¿qué cosa? Tenemos que definir lo que yo llamo direccionadores. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer realmente para conseguir los indicadores? Y esos direccionadores son lo que serían las ramas de ese árbol, ¿sí? Entonces, y a esos direccionadores yo los llamé factores críticos para el éxito o para el suceso, ¿sí? Entonces, esos factores críticos lo tenemos que definir, hacen parte de esa lógica que dijimos, ¿sí? Estamos dentro de esa lógica. Y esos factores críticos los muestro así con esas flechitas, ¿sí? Que me orientan están apuntando a mi definición de éxito, ¿sí? Y lo que van a hacer es medir el resultado final, cómo realmente los interesados en mi proyecto quieren ver ese resultado, ¿sí? O sea, cómo los interesados esperan, o sea, qué es lo que es que los interesados esperan como resultado de esa gestión de mi conjunto de proyectos, ¿sí? Como resultado de un PMO, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que pensar, ¿dónde está o qué son las cosas importantes que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las actividades importantes? Son esos orientadores, direccionadores que nos van a ayudar a encontrar el indicador que precisamos, ¿sí? Y eso, como dije, lo llamé factores críticos de suceso. Y ahora seguimos ahí en el árbol. Teníamos la definición de éxito. Yo tomé una definición de factor crítico de suceso, que es desarrollar competencias de los profesionales, ¿sí? Entonces, a ese objetivo le tenemos que asociar los factores críticos de suceso. Entonces, ¿cuáles son las acciones que nos van a llevar a esos otros grandes resultados que buscamos, que son los indicadores? Entonces, de acuerdo a la situación donde
yo estoy trabajando, como conozco, para desarrollar las competencias de los profesionales, lo que tengo que hacer es analizar las competencias que son necesarias, realizar las capacitaciones específicas de acuerdo con ese análisis, auditar la aplicabilidad de las nuevas competencias, ¿sí? Y después verificar que las personas que capacité realmente aprendieron, ¿sí? Entonces ahí me quedo satisfecha porque ayudé a crecer a ese conjunto de personas a desarrollar nuevas competencias. Porque hicieron el curso y no están aplicando, no hubo una retención de conocimiento, es lo mismo que nada, ¿sí? Entonces tengo que definir eso como acción importante y tengo que medir para ver si realmente estoy consiguiendo eso, ¿sí? Y en estos dos casos, los otros dos objetivos, los dejo para que ustedes hagan el ejercicio práctico en casa. Bueno, a esos objetivos le vamos a colocar lo que serían factores críticos de suceso, o sea, cuáles son las actividades, las acciones, las grandes acciones que tengo que hacer para encontrar lo que voy a medir que me va a ayudar a ir al encuentro del objetivo de la definición de éxito, ¿sí? Entonces, siguiendo con la definición del árbol, tenemos la definición de éxito, los objetivos, los factores críticos, ¿sí? Y finalmente, los frutos o las flores, como quieran imaginar, son los indicadores, ¿sí? ¿Y cómo voy a llegar a esos indicadores? Muy fácil. ¿Por qué? Porque si yo hice esa lógica y esa lógica está de acuerdo, yo puedo encontrar ese número, puedo transformar esa lógica en número, ¿sí? Y aquí voy a tener dos elementos, que son indicadores. Unos que se llaman indicadores de desempeño y otros que se llaman KPIs, que son indicadores de performance o de desempeño llave, importante, ¿sí? Un KPI es un indicador, pero no todos los indicadores son KPIs, porque tienen elementos diferentes, ¿sí? Un indicador de desempeño es un indicador que mide lo que ya pasó, así como el índice de desempeño de costo, el índice de desempeño de tiempo, de plazo, es pasado, yo no puedo hacer nada, ya fue. Eh, mm, puedo así tomar algunas acciones para mejorar adelante, pero ese índice no me dice nada a futuro, me dice lo que fue, el pasado. ¿Cómo estamos con el proyecto? Estamos atrasados, gastamos más, tuvimos problemas aquí, allá, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, desempeño es lo que pasó, es un mirar para atrás, ¿sí? Ahora, los KPIs no, son métricas que obviamente esas métricas son también indicadores, ¿sí? Y que nos ayudan a ver más para el futuro, ¿sí? Y obviamente están asociados a metas, a tiempo, ¿sí? En cuánto tiempo tengo que atender o conseguir alcanzar esa meta, ¿sí? Y además las acciones que tengo que hacer para que ese KPI evolucione, ¿sí? Y los dos juntos, tanto el pasado como el futuro, nos dicen para dónde estamos yendo, ¿sí? O sea, para dónde estamos, em, em, cómo está el avance tanto de mi portafolio como puede ser de un determinado proyecto, ¿sí? A través de esos factores críticos, que era el tercer paso, era el éxito, el objetivo, los factores críticos, y ahora decimos, bueno, ahora me toca encontrar los indicadores, ¿sí? Entonces, le voy a poner un nombre al indicador que quiero. Puede ser que sea ese o no, pero en principio vamos a empezar por uno, ¿sí? Después veo si me sirve o no me sirve. Entonces, al factor crítico, analizar las competencias necesarias, le tenemos que poner un indicador. ¿Sí? ¿Cuál sería una medición que me diga si analicé las competencias realizadas o necesarias? ¿Sería el índice de competencias?
adquiridas que tenían y tengo que ver qué es lo que le falta, ¿sí? Entonces, de una forma puedo decir, bueno, índice de competencias faltantes o índice de competencias adquiridas, lo que tienen, digamos que ahí ven ustedes lo que es mejor. Y después, dentro del factor crítico, bueno, hay que hacer la capacitación específica, ¿sí? Entonces voy a decir, bueno, índice de cursos realizados, de entrenamientos realizados, ¿sí? Después el otro factor crítico era auditar la aplicabilidad de las nuevas competencias, ¿sí? Y ahí voy a tener obviamente el índice de aplicabilidad, ¿sí? No importa cómo lo voy a calcular, después analizo ese tema. Por ahora estoy dentro del proceso lógico, ¿sí? Y después verificar el nivel de retención de conocimiento, o sea, lo que las personas asimilaron de esos cursos. Entonces voy a tener un índice de retención del conocimiento, ¿sí? ¿Se dieron cuenta que si yo sigo una lógica, eh, es más fácil el camino? Yo consigo obtener definiciones, no importa después cómo voy a hacer la cuenta, cómo los voy a asociar, cómo los voy a representar. Primero tengo que desarrollar una lógica. Si no desarrollan esa lógica, la parte matemática que va a ser consecuencia de una no lógica o de una ilógica, y no van a saber lo que hacer, no va a servir para tomar decisiones, ¿sí? No va a tener sentido, ¿sí? Van a tener trabajo, obviamente, pero no va a tener sentido esos resultados, ¿sí? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Les dejo también esa actividad para ustedes, ¿sí? A partir de esos dos objetivos, los dos restantes, traten de hacer el ejercicio en su casa después, ¿sí? Cuando revean la presentación, entonces la pueden volver a escuchar y hacer el ejercicio para ver si sale algo que les pueda ser útil o que tenga sentido para ustedes, ¿sí? Bueno, entonces volvemos al árbol, ¿sí? Y tenemos la definición de éxito, los objetivos relacionados a ese éxito para alcanzar ese éxito, cuáles son las grandes acciones que tenemos que hacer para realizar esos objetivos y cuáles son los indicadores que me van a ayudar a medir si lo que estoy haciendo está haciendo correcto y está, digamos, avanzando, ¿sí? De acuerdo a determinados parámetros como metas y plazo. Entonces, esa es la relación lógica, ¿sí? La que va del árbol, de la raíz, para la copa del árbol hasta el fruto. Esa es una relación lógica. Y el número va a salir a partir de ahí inverso, ¿sí? Van a ser los indicadores transformados en números, ¿sí? Y esos me van a ayudar a generar los KPIs al final. Entonces tengo una ida y vuelta en ese árbol, la ida lógica y la vuelta numérica. Y entonces dentro de ese gráfico que nosotros vimos inicialmente, yo tengo los impulsionadores y los de resultado. Y miren aquí dónde voy a colocar los indicadores, dónde voy a colocar, vean en qué cuadrado están, no específicamente solo en la gestión de proyectos. Tanto los indicadores como los factores críticos de suceso están relacionados con la parte operacional, ¿sí? Con las personas, con los procesos, ¿sí? Con satisfacción de todos los relacionados en ese trabajo en ese proyecto. Y los KPIs van a estar midiendo los resultados que tengo que mostrar, ¿sí? La definición de valor, de beneficio, que habíamos definido inicialmente para alcanzar, ¿sí? Ok, hasta aquí. ¿Consiguieron entender más o menos cómo funciona? Que no solo es valor ganado, no, hay otros indicadores y otras formas de calcular
y otras mediciones que pueden ser más estratégicas que valor ganado. Entonces están así como abriendo la cortina, ¿no? Así y viendo más lejos, ¿no? Pudiendo visualizar mejor la potencia que pueden ser esos indicadores. Y vamos a ver ahora la segunda parte, ¿cómo asegurar esos resultados? ¿Qué tengo que hacer para implantar los indicadores, definirlos, implantarlos y hacer que todo eso funcione? Bueno, tengo que generar esa cultura en la empresa donde están mis proyectos. ¿Por qué? Porque muchas personas, si no entienden para qué sirve un indicador, por ejemplo, un operacional, que tenga que medir, ¿quién va a medirlos, hacer las mediciones de las capacitaciones que se realizaron? Posiblemente alguien del área de departamento de personal, de capacitación, normalmente de las personas que atienden a las personas de la empresa. Entonces, esa persona se puede asustar, ¿no? Ay, ahora me pusieron un indicador y van a ver si me van a controlar y voy a perder mis bonus y mis adicionales, etcétera. Entonces, se genera mucho ruido inútil alrededor de un tema de indicadores, porque las personas se asustan por falta de conocimiento. Entonces, ¿cómo yo genero una cultura de indicadores? Capacitando a las personas, explicándoles para qué son, explicándoles cuál es la responsabilidad de ellos, ¿sí? Y qué es lo que tiene realmente que hacer y por qué lo está haciendo. Tiene que entender eso. Y esa es una forma de sembrar cultura de indicadores, justamente para que las personas sean un ente colaborador y no un peso en contra, ¿sí? Y para eso tienen que cambiar la forma de pensar de las personas, ¿sí? Porque muchos piensan: "Ah, ahora tengo un montón de indicadores para hacer y voy a perder mis bonus y voy a tener problemas y no voy a conseguir hacer lo que tengo". O sea, tienen que trabajar las personas a través de una gestión del cambio, change management, ¿sí? Cambiar un poco, trabajar un poco la mentalidad de esas personas, ¿sí? ¿Y dónde voy a poner los indicadores? ¿Sí? En las cosas que son importantes. ¿Y cómo detecto lo que es importante? A través de los interesados de mi conjunto de proyectos. Y ese importante, ¿dónde tiene que estar? Tiene que estar en las actividades que van a eh, llevarme al suceso, al éxito o al fracaso, ¿sí? Obviamente no voy a poner un indicador en algo que está bien, tengo que medir lo que es un desafío para saber si estoy mejorando en ese desafío porque va a ser alguna ganancia para algún beneficio para la empresa o para el cliente, ¿sí? Bueno, entonces seguimos. Y tengo que generar información justamente para qué? Para tomar decisiones, ¿sí? Es la información relevante que van a precisar los principales ejecutivos de la empresa para que tomen decisiones de una forma rápida y eficaz, lo que definimos en el objetivo, ¿sí? Y que obviamente tomen esa información con confianza, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través de ese conjunto de indicadores. Y tienen que poner énfasis en la comunicación, obviamente la presentación de los gráficos, de los dashboards, a través de donde van a constar los indicadores más importantes graficados, ¿sí? Va a ser un importante recurso de comunicación, ¿sí? Tanto horizontal como vertical. Ahí van a obviar un montón de palabras porque los gráficos, los colores van a estar diciendo mucho a las personas que precisan tomar decisiones, ¿sí? En todo nivel, tanto operacional, táctico, estratégico, ¿sí? Promoviendo el entendimiento y el consenso, ¿sí? Para llegar a los objetivos, a los grandes objetivos que nos propusimos inicialmente, ¿sí? Y obviamente, el 70% del éxito de una gestión por indicadores es saber comunicarse de una forma eficaz. Y eso es lo que permite
esta gestión por indicadores. Resume la comunicación en colores, es más rápido de entender, más rápido para tomar decisiones, no tengo que perder tiempo en lectura, puedo entenderlo y después discutir opciones, ¿sí? Pero es una comunicación así, muy, muy rápida, ¿sí? Muy, muy rápida, ¿no? Y las personas se acuerdan, porque una vez que vieron un indicador que está mal, lo graban, ¿sí? Y puede ser que mañana lo llame al gerente de proyectos para preguntarle, vi el dashboard de aquel indicador tal, vi que no estaba bien, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Entonces hay que tomar decisiones sobre eso, ¿sí? Bueno, dentro de nuestro site, que se llama www.youwilldobetter.com, ¿sí? Hay ebooks, y hay un ebook, está en portugués por el momento, pero lo vamos a hacer también en español, en breve. Es 11 pasos para definir indicadores de desempeño, y hay otros, como por ejemplo, a quien le interesa la certificación PMI-ACP, hay digamos, una hoja de ruta que les dice cómo prepararse para la prueba, ¿sí? Hay un documento sobre integrando procesos y proyectos, y otro que es un mapa mental, un Canvas sería, relacionado con la planificación y para acompañar o para seguir el desempeño de un proyecto en la ejecución, ¿sí? Bueno, y hay un link para una biblioteca donde están publicados más de 100 libros, ahí dice 50, pero ya lo pasamos. Entonces hay más de 100 libros que pueden servir como para ustedes, para poder decidir lo que están buscando, necesitan algo, o mejorar algunas habilidades blandas, o mejorar alguna técnica, y ahí por ahí les sirve. Entonces entren, los actualizamos constantemente, todos los meses agregamos libros, y para que ustedes puedan ver qué es lo que les sirve. Hay una pequeña explicación. Si no entienden el portugués, copian por el momento lo que dice en portugués y lo pasan por un traductor. Y después tenemos webinars grabados que dan PDUs, acceden a través de los banners que están en todas las páginas, ¿sí? Ahí van a tener todos los webinars que fueron grabados, tanto de FICSE como de PMI de San Pablo. También voy a colocar los que están en español, ¿sí? Que hasta ahora son estos, hay dos en español, uno que hice en diciembre y este que estoy haciendo ahora. Bueno, entonces espero que le haya gustado, ya llegamos al final. Entonces, es hasta aquí lo que yo le quería contar. Les agradezco mucho haber estado hasta aquí. Fue realmente un webinar para mí muy agradable, hablando en mi lengua nativa. Siempre es bueno volver a los orígenes, ¿sí? Entonces, les agradezco mucho. Muchísimas gracias por todo y los espero en el próximo webinar. En nombre de SoftExpert, agradezco la presencia de todos los que participaron en este evento. Si usted tiene alguna pregunta sobre el tema, entre en contacto con la presentadora a través de su correo electrónico. Visite nuestro sitio web en www.softexpert.es y tenga acceso a otros webinars, ebooks y white papers sobre este tema. Conozca también las soluciones de SoftExpert para gestión de la excelencia, automación y mejora de procesos de negocio, conformidad reglamentaria y gobernanza corporativa. Gracias por su atención y hasta la próxima oportunidad.